Las acciones de la Unión están delimitadas por las competencias que los Estados miembros le confieren a través de los tratados. Así pues, el artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea establece que la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución y que el ejercicio de sus competencias se rigen por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En este sentido, en este tema 3, estudiaremos el sistema competencial de la Unión Europea. Para ello, analizaremos el principio de atribución como límite de las competencias de la Unión y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad como método para el ejercicio de dichas competencias. El principio de atribución supone que la Unión Europea no puede otorgarse a sí mismas competencias, sino que son los Estados miembros, a través de los tratados, los que atribuyen las competencias que delimitan las acciones que la Unión puede realizar en función de los objetivos que estos determinen. En la práctica, el artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea establece un doble filtro a la hora de determinar si la Unión tiene la facultad de actuar en una determinada cuestión. Este doble filtro consiste, en primer lugar, en verificar si la Unión Europea posee la potestad de actuar en función a lo estipulado en los tratados, es decir, en función al principio de atribución. En segundo lugar, una vez confirmado que la Unión posee dicha potestad, ésta debe cerciorarse de ejercer estas atribuciones de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Si falla alguno de estos dos elementos, tanto el que tiene que ver con el principio de atribución como también el de subsidiariedad, se entiende que la Unión carece de la potestad de actuar. Por otro lado, en los tratados no solo se establecen los ámbitos de actuación en los que la Unión puede ejercer sus funciones, sino que además se establecen categorías de competencias. Estas categorías se clasifican en competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias de apoyo, coordinación y complemento. Ahora bien, otra cuestión importante relacionada con las competencias de la Unión es la forma en que éstas pueden ser ejercidas. El artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. En dicho artículo se establecen dos categorías de actos jurídicos: los vinculantes, es decir, los reglamentos, directivas y decisiones, y los que no son vinculantes, es decir, las recomendaciones y los dictámenes. El tipo de acto jurídico que puede adoptar la Unión va en función al tipo de competencia que se le haya atribuido en los tratados. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea vincula la oportunidad de ejercer dichos actos jurídicos según las categorías competenciales. En el caso de las competencias exclusivas, solo la Unión podrá adoptar actos jurídicamente vinculantes, tal como lo estipula el artículo 2.1 del Tratado. En el caso de las competencias compartidas, el artículo 2.2 del Tratado de Funcionamiento establece que ésta podrá adoptar actos jurídicamente vinculantes en función a los criterios que ordenan los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Y por último, en el caso de las competencias de apoyo, el artículo 2.5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión podrá adoptar actos jurídicamente vinculantes, pero que estos no podrán conllevar armonización alguna de las disposiciones legales reglamentarias de los Estados miembros. Como hemos dicho, una vez que se confirma que las acciones de la Unión se ajustan a los criterios propios del principio de atribución, el ejercicio de sus competencias están regidas por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En virtud de este primer principio, el de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, es decir, en el ámbito de las competencias compartidas, la Unión intervendrá solo en caso de que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central, ni a nivel regional, ni local, sino que puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión, debido a las dimensiones o a los efectos de la acción pretendida. Por otro lado, la Unión debe ejercer su competencia, ya sea exclusiva, compartida o de apoyo, cuidando los efectos que produzca su acción y sobre los ciudadanos, los operadores económicos y los propios Estados miembros, conforme al principio de proporcionalidad. Además, la Unión tiende a dotar de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos conforme al principio de suficiencia de los medios.